Hola labiosos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mi Chulla Sociedad, programa de Pura Labia Podcast donde trataremos temas que incluso le interesarán a tu abuelita. Presentando aquí a Aarón y su invitado Marco, el tema de las universidades. Así que sin más, comenzamos. Bienvenido Marco, ¿cómo te encuentras? Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí presentando un nuevo tema, el cual va a ser las universidades, que en sí, a todos, a la mayoría de jóvenes o incluso hay personas adultas que no saben, no tienen recomendaciones de qué carrera elegir. Por ejemplo, si es que se te acerca una persona y te pregunta, ¿tú qué me recomendarías para elegir una carrera para la universidad? ¿Tú qué le recomendarías? Pues yo creyera, es mi forma de pensar, de que tiene que ser algo que te gusta, porque creo que vivimos en una sociedad en donde, si bien se ha ido sobrepasando ciertos tabúes, por llamarlo así, em, muchas veces las carreras están influenciadas por los gustos de los papás o lo que quieren ellos. No sé qué Claro, opinas. y ese en sí sería uno de los grandes problemas de la sociedad, Exactamente. porque yo he tenido compañeros que, como el hermano sigue esa carrera, él también sigue esa carrera, y no se siente esa pasión al estudiar la carrera. Y es un gran problema, porque en el futuro, cuando ejerzan la carrera, no van a tener, como por así decirlo, el gusto de trabajar en eso. Entonces, hay ciertos tipos de recomendaciones que nosotros daríamos y una de las principales sería elegir hasta tres opciones de carrera. ¿Sí? ¿Esto a qué se debe? Debido a que debemos tener ciertas opciones al momento de postular en la carrera y de estas tres opciones elegir una primordial, con el Ya, objetivo de que en base a esta primordial nosotros podamos, cuando postulemos, buscar la malla curricular y la universidad. ok, Entonces, suponte de esta carrera principal, lo que teníamos que sacar es subdivisiones de la carrera, o sea, de la carrera que más nos interese, porque eh, han habido personas que solo eligen la carrera por elegir, o sea, ya por obligación, y eso en sí, sí, realidad sí. no está muy bien. No Ajá. sé si es que has tenido compañeros o algo así. Pues, a ver, partiendo un poquito con lo que decíamos en principio, yo creo que sí hay mucho como que por ejemplo, bueno, en la sociedad que vivimos, por ejemplo, tienes un amigo y el papá, por ejemplo, era arquitecto. Entonces, muchas veces la familia tiende a impulsar las carreras, como que las vidas de las personas, a que tienes que ser un arquitecto igual que tu papá. Pero sí creo que es Claro, importante lo que dices sobre elegir al menos unos tres tipos de carreras, pero quisiera hablar más sobre, o sea, cómo haces para elegir esto, porque puede ser bastante interesante, la verdad. sí. Y la verdad, la persona en sí tiene que ya desde el colegio ir viendo cuáles son sus capacidades. Si, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Así ejemplos. Hay personas que les gusta pelear y esas personas son las que siguen derecho, imagínate. Sí, y Hay me parece personas que interesante. Ajá, sigue, sigue. sí, sí, no hay problema. Ok. Iba a decirte que me parece interesante porque mencionaste sobre las cualidades o capacidades que se tiene, porque realmente eh, es de eso de lo que vas a vivir en un futuro. Entonces, para mí no hay mejor manera que vivas de algo de lo que te hace feliz o de lo que te llena, por así decirlo. Claro, imagínate, incluso hay personas que no saben construir nada y aún así se meten, por ejemplo, en ingeniería civil, sin tener idea. Eso no está muy bien porque no tienen la cualidad para construir, ¿verdad? O sea, hay ciertas Exactamente. excepciones, ¿no? Pero Sí, la sí. mayoría de veces estas personas no llegan a tener éxito. Claro. Entonces, o sea, como que para establecer un primer punto en la conversación, porque me parece súper interesante, de que se debería primero conocerse a uno mismo, saber las cualidades que uno tiene para en sí irse encaminando hacia algún tipo de carrera o de futura vida laboral. Exactamente. Porque si es que no se llega una persona a conocerse, o sea, sus cualidades, en qué es bueno, en qué es malo, es muy difícil establecer
una carrera principal, porque de esta Ok, carrera principal tenemos que buscar subdivisiones. Si suponte una persona quiere seguir medicina, también tiene que buscar otras alternativas, ¿no? Podría ser exactamente, enfermería, biomedicina, fisioterapeuta, porque no solo, por ejemplo, si es que no encuentra cupo en medicina, ya tiene las otras opciones. claro que sí. Pero, por ejemplo, hay Entonces, gente que yo he visto que, por ejemplo, no saben qué hacer. Como que chuta, si bien decimos en el colegio deberías de encaminarte, muchos padres encaminan ya a sus hijos desde pequeños apoyándolos en qué te gusta hacer, cualquier cosa. Pero también hay mucha gente, hay muchos chicos que están en el colegio y viejo no saben qué hacer o no saben ni qué quieren. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahí? Porque me parece que sí es una problemática importante. y realmente es muy importante llegar a tener ese poder de decisión de saber qué se quiere. Si no, es muy complicado establecer la carrera primordial, porque en base a esta carrera se busca universidades, mallas curriculares, costos, se ve todo en sí. Exactamente. Entonces, lo que la persona tendría que hacer, o sea, en base a mi recomendación, ¿no? Sería llegar a conocer un poco más de qué se trata la vida. Porque si es que no llegamos a conocer este tipo de cosas, suponte, he conocido compañeros que son indecisos, bueno, compañeros y compañeras, ¿no? Son indecisos debido a que la mayoría de cosas en la vida las han tenido fácil. O sea, ellos querían algo, ahí estaban las cosas. Entonces, ahí es un poco Ajá. complicado que ellos lleguen a establecer un punto, por así decirlo, de madurez para poder definir algo. Ok. Sí, me parece que sí está correcto lo que estás diciendo, porque también esa parte del conformismo durante tal vez tu niñez, tu adolescencia, sí llega a marcar también un poquito de hacia dónde va tu futuro. Incluso, o sea, ahí llega la parte en la que los hijos dependen, o sea, ellos toman decisiones dependiendo de lo que digan los padres. Y ahí sí volvemos a lo que dijimos al comienzo, que ellos se dejan influenciar Exactamente. muchas veces de lo que la profesión del papá, de la mamá, de los hermanos. Sí, eso tiene bastante peso en la sociedad de hoy. Exactamente. Entonces, lo que yo recomendaría es que traten un poco ya de independizarse, por así decirlo. O sea, no me refiero a independizarse en sentido de me voy de la casa, voy a hacer mi propia vida, sino independizarse en sentido de comenzar ya a tomar decisiones un poco más maduras, porque cuando una persona va a la universidad, como la mayoría dice, ¿no? Ya no va a estar papá y mamá, quien nos cuide y todo eso, y es cierto. Cuando uno va a Ajá. la universidad ya tiene que tener en claro qué va a ir a hacer, ya debe tener en claro que debe luchar para pasar todas las materias, porque si no, es un tema complicado quedarse el semestre y eso. Sí, claro. Y me parece también bueno lo que dijiste, porque esto sobre un poquito de independizarte, yo lo vería más bien como que empieza a saber qué quieres, o más bien quién eres, ¿sí? Empezar a conocerte a ti mismo. O sea, para mí, yo puedo decir que soy una persona que conozco quién soy, más o menos tengo una noción de lo que soy, vaya, pues, pero me he topado con muchas personas que no lo saben o tienen esta inseguridad tan grande que llega a afectar muchísimo sus decisiones a futuro. Y me quiero quedar con una palabra que me decía mi papá cuando yo cumplí 18. Él me decía, ahorita que mencionaste esto, él me decía, si bien ya tienes una vida adulta, no solo es la libertad lo que te llega, sino también las responsabilidades. Y es interesante porque en realidad es así. Mientras más grande eres, más responsabilidades tienes. Y Exacto. creo que, exacto, y creo que llevar esta forma, o sea, ya es tu carrera, ¿me entiendes? O sea, es lo que vas a hacer el resto de tu vida y de esto vas a comer. Y si tienes familia, lo que sea, obviamente ellos van a comer de esto. Entonces yo creo que tienes que ser bueno en lo que haces, pero sí eligiendo algo que a ti te llene. Ujú.
porque si no de otra manera se llega a fracasar. Y viene una parte importante, una parte que la sociedad ha implantado muy bien, el cual es que cuando tú ya cumples 18 años, tú ya eres mayor de edad, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que la sociedad ha implantado es justo lo que tú me decías. Ya tienes más de 18, entonces debes ser más responsable porque a partir de ese punto, las decisiones que tomes ya por así decirlo, ya te influyen solo a ti, ya en menor parte al resto de tu familia, porque ya no dependes mucho de ellos. Claro que sí, pero me refería un poquito más a la posición que, bueno, todos somos jóvenes, al menos nosotros, y siempre, yo creo que desde pequeños al menos una vez se nos ha cruzado por la mente en el que, o no sé, cuando estás vas enojado con tu papá o algo y dices, Cuando tenga 18 me voy de la casa", Ujú. o cuando tenga 18 ya me pueden vender alcohol, cosa que pasa ya a menores de edad, no recomendamos eso, pero son cosas que se piensan. Esto puede ser interesante tal vez en otro podcast, hablar sobre un poquito la adultez, ¿no? Sí, muy buen tema. Sí, pero bueno, retomando un poquito esta parte, sí, sí me parece interesante, pero yo por mi parte me quedaría más con el conócete a ti mismo en un inicio. Sí, esa sería una muy buena recomendación. Entonces, luego de eso, ya al momento de que ya tengamos una carrera definida, lo más primordial ahorita sería llegar a buscar universidades según la carrera elegida. Esto como el objetivo de buscar su malla curricular. Justo esto les decía antes de que cuando buscamos, ya tenemos la carrera definida, buscamos la malla curricular. En base a la malla curricular es que las personas también pueden elegir una carrera. Claro, Por o ejemplo, sea, digamos que, eh, por ejemplo, perdón que te corte, digamos que en la carrera de ingeniería civil en la Universidad Central tienen una materia distinta de la otra y esa materia no nos gusta, entonces nosotros sí, podemos ir a la otra universidad para poder, o sea, para evitar perderse el semestre, la materia. claro, sí, sí, pero me parece también importante lo que estás diciendo porque estás, para, estoy entendiendo de que estás llegando a un punto en el que dices, conoce lo que vas a estudiar. O sea, ya sabes que te gusta hacer Exacto. algo. Ahora, conoce de qué se trata. Y realmente es bueno, por ejemplo, conociendo qué incluye, o sea, la carrera en sí. Me explico, investiga si tiene algo de inglés, si es una ingeniería que incluye. Y todo esto me parece súper interesante porque también vas a estar en un punto en el que vas a poder diferenciar si lo que quieres es afín a lo que buscas. Claro. Y también en base a esto, o sea, buscar la universidad, también nosotros podemos hacer lo que es sectorizar la universidad. Porque hay gente que escoge la universidad así al azar diciendo, ya me salió poco aquí, entonces me voy aquí. Suponte, digamos que una persona vive en Calderón y le sale el cupo para la ESPE de San Joaquín y Ok, la persona acepta así nomás. Entonces va a ser un problema para la persona movilizarse de Calderón a ajá, San Joaquín. sí, Entonces por eso deben tratar de buscar la universidad en donde queda, las facultades también, porque hay a veces facultades que quedan más al norte, otras más al sur. Entonces en base a esto ujú, deben tratar de, como dije, sectorizar la universidad. ya. Pero aquí quiero tocar un punto que me parece interesante en lo que estás diciendo, porque si bien esto de sectorizar, obviamente yo creo que en beneficio de las personas para que obviamente no tengan tanta dificultad en movilizarse eh, por ejemplo, del norte de Quito hasta el sur o cualquier tema. Pero ¿por qué se da esto? ¿No crees que también hay una gran influencia en la sociedad que vivimos, al menos de como que chuta, la central es la mejor, entonces allá tengo que entrar? O Claro. como que, o como que chuta, tienes dinero, me voy a la San Francisco. No importa dónde estés, tienes que ir allá. ¿Crees que si ¿Mm? hay como que, o sea, como que esto está presente? Porque yo lo he visto. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no es lo mismo un ingeniero graduado en la central que en otro tipo de universidad. No Exacto, sé sí, sí, he qué piensas de escuchado eso. full. Y sí, tienes razón. La mayoría de personas lo que hace es, ¿cómo decirlo? O sea, son, no encuentro la palabra, pero
son cualidades, por así decirlo, cualidades que la sociedad impone de que, suponte, otro ejemplo que puede ser es que los mejores ingenieros se gradúan en la Escuela Politécnica Nacional. Exactamente. Pero ¿no crees que esto es más como un tradicionalismo que tiene ya la gente? Exactamente, esa era la palabra. La mayoría de gente piensa que en esta universidad, como hay buenos ingenieros, entonces de ahí solo van a salir los buenos ingenieros. Cuando otras Exactamente. universidades también llegan a tener inclusive la misma calidad de estudio. Claro, claro que sí. Bueno, en calidad, puede ser que sí, no sé, no he ahondado en el tema en lo suficiente para poder decir algo. Pero sí me parece también interesante porque pasa también mucho en los colegios. Y también, obviamente, vuelvo al punto inicial, pero también es verdad, por ejemplo, aquí en Quito es marcado que algunos estudiantes del Mejía pusieron a sus hijos en el Mejía para que sigan ahí, como una tradición familiar. Y me parece que pasa también un poco en las universidades porque si tu papá o tu hermano se graduó en la central, tú tienes que entrar a la central. Sí se llega a dar muchas ocasiones eso. Ajá, Inclusive esas personas que llegan a seguir las tradiciones familiares, a veces lo hacen por obligación. Y ahí está lo sí, malo. sí, para mí es poco nefasto eso, pero bueno, Sí, esa sería una muy buena recomendación, ¿no? Romper los los paradigmas, estereotipos, exactamente. paradigmas, estereotipos que se estén dando en la familia, porque cada persona, como ya se sabe, no tiene libre albedrío y Ajá, debe ya comenzar a tomar sus propias decisiones, como lo decíamos antes. sí. Ahora que conversamos un poco de esto, al principio me pareció interesante porque si bien ya más allá de que te conoces a ti mismo, conoces la malla curricular, sí me parece importante tocar un tema y que creo que no se habla mucho, y es sobre qué expectativas se tiene cuando tú vas a entrar a la universidad. O sea, ¿qué expectativas tienes tú? ¿Qué es lo que espera conseguir, no es cierto? Exactamente. Y me parece muy bien que topes ese tema, porque hay muchas personas que entran y ya, como tú dijiste, ¿no? Entran y no saben qué hacer. O sea, simplemente entraron por suerte, porque lo lograron, O porque pero tenían entran que y no saben estudiar, qué hacer. ¿cachas? Porque eso también Ajá. pasa. Claro, eso también está muy implantado en la sociedad, que una persona no estudiada no es una persona seria, una persona centrada. Ujú. Entonces, Y sí me parece muy bien eso que dijiste. claro, pero hasta, a ver, ¿cómo te digo? ¿Hasta qué punto te parece a ti que es verdad que una persona, o sea, a ver, vivimos en una sociedad en donde sí, obviamente se te dice, chuta, si no estudias o no tienes un título de cual no sirves para nada, básicamente, porque no puedes encontrar un trabajo, un poquito tienden a verte de menos socialmente y lo que sea. Pero, ¿qué le dirías tú a esas personas que, como dijimos, o sea, hay gente que ingresa a las universidades por estudiar, no importa lo que sea? O sea, porque tienen que vivir de algo y realmente las cosas se manejan teniendo títulos y todas las cosas. Pero, ¿qué Claro. le dirías tú a esas personas que, por ejemplo, se quedan ahora sin un cupo a la universidad o, o este tipo de cosas? Y yo les incitaría a que en eso, suponte, digamos que no consiguieron cupo para este periodo, por ejemplo, y les toque postular para el siguiente año. En Ujú. todo este tiempo, lo que ellos podrían hacer es tratar de buscar, porque en YouTube hay todo, pueden buscar tutoriales de lo que sea, tratar de informarse un poco más sobre lo que ellos van a ejercer cuando entren, cuando ya terminen su carrera. Suponte, digamos que una persona quiere estudiar ingeniería en sistema, entonces, Ok. y no consiguió el cupo. Entonces, en todo ese tiempo de preparación, él puede informarse más a detalle de lo que es ingeniería en sistemas, porque la mayoría de personas que quieren seguir ingeniería en sistemas piensan que es solo de programar, o sea, solo realizar programas y terminó. Yo Pero en pienso realidad no eso. es así. Yo pensaba En eso. realidad no ha sido. Yo también pensaba eso, pero en realidad no ha sido así. En realidad, antes de ponerse a programar, lo que una persona que va a seguir esta carrera necesita es aprender fundamentos de la programación, o sea, de dónde nació, conoce la historia. Así Ok, como en cualquier carrera, lo primero que exacto. te dan es la historia de cómo nació la carrera. Ujú, sí. Entonces, eso podrían hacer en todo ese tiempo, o sea, en vez
de pasar viendo videos, viendo películas. Eso podrían hacer, ponerse a practicar de lo que van a ejercer a futuro. Exactamente. No sé si le resumiría tal vez yo un poco más sintetizado, pero sería como que prepararte para el futuro, tal vez, podría ser. Claro, así ya vas teniendo una idea de lo que vas a ejercer. Ok, sí, sí. Claro, pero más allá un poquito de lo de ejercer, porque si bien te puedes preparar, claro, o sea, obviamente yo creo que somos humanos, pero no vas a estar en eso todo el tiempo. Claro, ¿Qué recomendarías? Por ejemplo, una recomendación mía sería, como dijimos al principio, o sea, primero busque quién eres y en base a eso yo creo que debes empezar a monetizarlo. Si eres bueno para hacer una cosa, búscatelas hasta que puedas, porque hay inclusive mucha gente que tiene que financiarse sus carreras y todo esto, pero mientras estudian tienen que trabajar. claro, y me parece muy buena esa idea de la monetización, porque digamos que esta persona, por ejemplo, va a seguir jurisdicción y ya tiene un poco de conocimiento de esto. Dentro de lo que es las redes sociales, esta persona puede comenzar a subir, yo que sé, videos, textos, hablando un poco sobre su carrera. De este modo, como tú dijiste, llega a monetizar y puede llegar a ser una fuente de trabajo en el futuro. Sí, mira, te quiero poner un ejemplo. Y yo conozco una persona que ella conoce de temas contables, sobre finanzas y todo eso, pero no tiene un puesto de trabajo fijo. Pero hazlo de simple. Por ejemplo, ahora en los colegios se está impartiendo mucho lo que es la materia de emprendimiento, ¿no es cierto? Sí, Entonces, a mí me parece una buena idea porque esta persona, mientras le sale un cupo, él aprendió a dominar, por ejemplo, las páginas gubernamentales. En Ecuador, por ejemplo, el SRI, todo esto. Y él, por ejemplo, hace declaraciones, todo este tipo de cosas, ¿me entiendes? Cosa que podría hacer ujú. una persona común, pero él hace este trabajo y en base a eso él cobra. Entonces, me Y ya está parece generando ganancias. exactamente, está generando una ganancia y posteriormente ejercerá lo que él quiera. Pero es una buena forma de vender el conocimiento que él tiene. El conocimiento es oro, dicen por ahí. Sí, sí, Incluso si es que él, o sea, sigue ejerciendo eso, ¿no? Y después ya, por ejemplo, se mete a estudiar a la universidad y sigue esa carrera, o sea, yo creo que es contabilidad tributaria, si no estoy mal, me parece. y ya saca un título, digamos, esta persona puede llegar a ser de renombre, ¿no? Dentro del sector donde él esté, porque la mayoría sabe que él tiene conocimientos y lo va a ejercer de una manera buena porque ya conoce mucho más a fondo el tema. Exactamente. O sea, ya me iba un poquito más a lo que eh, mientras pasa ese tiempo, puedes hacer mil cosas, ¿sí? Pero va a sonar un poquito cliché y lo que quieras, pero, o sea, si tú quieres llegar a algún lado, solo tienes que trabajar por eso. No importan los medios, no importa cómo, pero tienes una meta y tienes que llegar allá. Y mientras me parece una buena forma como que de hacer carrera antes de tener un título. Entonces, Ujú. me pareció interesante eso, la verdad. Y sí, deben, o sea, sí deberían tener una fuente de trabajo en caso de que vayan a ingresar, digamos así, a una universidad privada, Ajá. porque esa también es otra recomendación que justo como topamos el tema, viene esta recomendación de que si es que no sacamos, digamos, cupo en una universidad pública, no queda más opción que una universidad privada, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, muchas personas Y los solo, institutos. ujú, y los institutos, entonces las personas saben decir, no, ya no me queda de otra, ¿no? Entonces lo que hacen es coger e inscribirse, pero antes de inscribirse, lo que deberían hacer es averiguar cuáles son los costos de la carrera, si hay beneficios, como las becas, ejemplo, Ajá. porque digamos, ejemplo, en la carrera de medicina, que creo que es la más conocida, en la Universidad de San Francisco creo que vale más que en otra universidad. Creo que la Universidad de San Claro, Francisco es pero, la carrera más cara que tiene.
claro, pero yo creo que tiene que ver un poquito más con el renombre que tiene ya la institución, ¿no? Ujú. Sí, pero bueno, avanzando un poquito más, a mí me interesa más un poquito el tema de la relación, o más bien en la persona, más allá de los medios y todo, me parece que tomar el tema personal es bastante importante. Al momento de, como te decía, de preparación para entrar a una universidad, ¿cómo esperas que es un profesor? O sea, yo pienso que, bueno, esto siempre lo he dicho, y creo que para mí un profesor tiene que ser una persona que inspire, pero más o menos, ¿cuál sería tu reacción si llegas a una universidad y chuta, es, no es nada en cuanto a lo que tú creías? Claro, ese sí llega a ser un choque muy grande, porque sí, la mayoría de personas, o sea, ingresa a una universidad, lo que quiere es un profesor que ayude en notas a veces, ¿no? Ayude en notas, que Exactamente, te guíe, que si es que necesitas algo te ayude. Y sí, en ciertas ocasiones sí hay esos profesores, pero en sí, sí se van a topar dentro de toda la carrera con profesores que no son así. O sea que, por ejemplo, como saben decir coloquialmente, ¿no? Me cogió pique el profe. sí, Y sí, sí, sí sí, se llegan a dar esos casos muchas veces. sí, yo he escuchado sobre eso, pero también me parece importante, bueno, un poquito con lo que estabas diciendo, sobre que cuando se entra a la universidad, la gente, bueno, es mi percepción, de que un poquito de, más allá de obtener conocimiento, lo que la gente quiere es un título. Ujú. Y muchas veces no le importa si realmente el profesor tiene vocación, si, si te sirve de Realmente algo, aprende. o sea, porque te toca, ¿me entiendes? Ujú. O sea, como que tengo y punto, no importa cómo. ¿Qué opinas sobre esto? Que sí, sí, sí existen casos. Hay, o sea, no, como lo dijimos antes, ¿no? Entran a la universidad y solo tienen un solo objetivo, obtener el título. Exacto, No piensan ni cómo van a pasar, si es que tienen que realizarse grupos ahí entre compañeros para ayudarse, lo que va a ser el futuro, no. Solo piensan en obtener el título para tenerlo ahí colgado y decir, miren, yo saqué título, entonces ya soy un profesional. exactamente. Bueno, hay gente que ni siquiera saca los títulos, sino que los falsifica y todo, que tampoco recomendamos eso, pero son cosas que se llegan a dar. Y quiero mencionar también que, bueno, yo estoy dedicado al fútbol, netamente, el mundo deportivo a mí me gusta y, bueno, desde siempre me ha gustado. Pero también llega a pasar que he estado en varias charlas y todo esto, y he visto muchos programas en donde se entregan, por ejemplo, certificados de participación y todo este tipo de cosas. Y a la gente más, lo que más le interesa es tener un certificado de que diga, yo hice este curso, más allá de lo que pueda, lo que le puedan brindar en conocimiento en ese curso. Entonces, a mí sí como que me molesta un poco eso porque quieres tener un poquito de, quieres tener el título solo para aparentar. Ujú. Imagínate, y ahorita que tocamos este tema, yo tengo un conocido, sí que él es odontólogo. Él acabó la universidad y se fue a hacer un posgrado a Brasil. Sacó así todo el posgrado, ¿no? Y tiene ahí los Ok, títulos colgados y todo. Tú llegas al consultorio y dices, ah, bueno, el señor es estudiado, él me va a atender. Tú llegas ajá, y te tienen las empleadas, imagina. Y el señor a lo que se dedica es a cantar. O sea, ahí sí llega a existir lo que hablábamos al comienzo. El señor no se llegó a conocer a sí mismo. Él quería ser ok, cantante, pero siguió odontología. ok, ok. ¿Ves? Eso es fuerte, o sea, socialmente me parece muy fuerte. Sí, porque tú llegas al consultorio y esperas que te reciba el señor que sacó un posgrado en Brasil, que hizo todos los cursos de odontología, pero no, no es así. Claro. O sea, podríamos decir que la odontología es su profesión, pero su vocación es la música. ¿Ves? Ujú. Eso creo que está un poco, bueno, no un poco, bastante mal, la verdad.
Claro, porque o sea, desde este punto, o sea, de volviendo a retomar de elegir la carrera y conocerse a sí mismo, desde ese punto, si es que no sabemos muy bien lo que queremos y llegamos, por ejemplo, a elegir una carrera al azar, eso también va a influir en el momento en que nosotros comencemos a tener relaciones personales con otras personas, porque no Ajá, tenemos esa madurez para tomar decisiones, para ser, por así decirlo, firmes en cualquier decisión. claro. Y también es bueno esto de que dices de las relaciones interpersonales, porque llega a pasar mucho que eh, para las personas un poquito más antiguas, más vividas, eh, no sé si te pasó, pero a mí me llegaron a decir que tenía que ser doctor, porque a un doctor o a un médico no lo veían igual que a cualquier otro, que a un taxista, por ejemplo. Obvio, no Ujú. estoy denigrando ninguna profesión, pero ¿crees que todavía llega a pasar esto? Como que, como que sí tiene más peso uno que otro. En sí no. En sí lo que yo creo que tiene más peso es si es que esta persona llegó a absorber todos los conocimientos de la carrera. Porque a No, mí no, de qué claro, me claro. sirve, por ejemplo, un ingeniero graduado de la Universidad de San Francisco, que no, o sea, literalmente, no estoy demigrando a la universidad ni nada, pero que no aprendió, digamos, o sea, la mayoría de clases no hacía nada y aún así se graduó y no Ajá, como absorbió hay gente que ninguno no de da los clases. conocimientos dados. Ajá. Ajá, Y aún también así no logran recomiendo pasar, mucho. ¿no? Es increíble. Sí, sí, pero me refería más un poquito a sobre cómo se presenta la gente. Eh, Muchas veces se tiende a dar un poco de más valor a a personas que optaron por cierto tipo de carrera, cierto tipo de preparación. Como te decía, yo he visto que, por ejemplo, en reuniones o cualquier cosa, por ejemplo, estás en un círculo social y, por ejemplo, llega un abogado y llega un taxista. Al abogado lo van a ver un poquito más alto. O sea, como Ujú. que tiende a resaltar un poquito más socialmente. Me refería un poquito más a esto y pasa con los doctores, con los arquitectos, con los ingenieros, con los policías inclusive, en muchos casos. Incluso en la milicia se da, ¿no? Los rangos, todo eso. Exactamente. Eso socialmente yo no lo veo bien, debido a que si una persona está generando fuentes de trabajo, o sea, digamos, por ejemplo, cambio así rapidísimo, si es que una persona no logró entrar a la universidad, puede ser por muchos factores, ¿no? Nosotros no somos quien para criticar a esa persona, debido a que Exactamente. no conocemos cuáles fueron los factores por lo cual no entró a estudiar. Pero tiene que hacer algo. Ujú. Porque si es que no llega a hacer algo, en sí, ahí sí, esa persona no tendría, por así decirlo, reconocimiento, porque no está generando ingresos para sobrevivir. Ok, mira, mira, aquí dijiste algo bien bacán y que siempre me ha causado un poquito de, de controversia, podría decir de alguna forma, sobre qué es ser algo. Porque siempre nos dicen, por ejemplo, cuando somos niños, siempre se nos dice, tienes que estudiar para llegar a ser alguien en la vida o para hacer algo en la vida. Para ti, más o menos, o sea, ¿qué implicaría este ser algo? O sea, ¿cuál es tu posición acerca sobre esto? Esa sí es una muy buena pregunta. No me he puesto a analizar a fondo, pero más o menos tengo un punto de vista. Para mí, ser alguien en la vida sería llegar a ser una persona con valores. Ajá, O sea, porque en base a los valores es que tú puedes ir construyendo de poco a poco. Suponte, han existido personas que, según sus valores, pueden construir, o sea, han construido grandes empresas. Y también ser alguien sería ser una persona con voluntad, porque una persona sí, sin voluntad no puede construir nada. Suponte, por ejemplo, el otro día escuchaba la historia de, no sé si estoy mal, pero creo que era del el creador de Servientrega, o de alguna, capaz le cambiaron la historia, pero es algo parecido. Decía que el ok, señor, él, él era, o sea, él quedó desempleado de todo, no tenía para comer ni nada. Entonces lo que él hizo es comenzar a construir así, hacerse de carpintero, pero le faltaban herramientas. ok, Entonces, ¿qué hizo él? Él se viajó a otra ciudad un día entero para ir a traer herramientas y de ahí volvió a su casa. Entonces, cuando llegó a su casa, el vecino le tocó la puerta y le dijo que necesitaba un martillo. Y justo el señor compró un martillo en la otra ciudad. Entonces, el señor lo que hizo fue vender el martillo.
Ya, Otro señor llegó que quería clavos y entonces también le vendió los clavos. Entonces el señor vio ahí una oportunidad. O sea, la voluntad del señor fue ir a la otra ciudad a hacer las cosas y, o sea, hacer encomiendas, ¿no? Ir de aquí para allá y cobrar el envío y exactamente. el martillo. Y Entonces, estamos en base a diciendo, eso, ajá, perdón que te corte, pero es que estamos llegando al no problema. punto, el que dijimos de que estaba monetizando. Me explico. Ujú. Aprovechó ese tiempo para generar recursos, generar dinero. Entonces, mira, mira qué increíble, ¿no? Imagínate, y así comenzó a hacer más encomiendas y construyó una empresa. Ok. Sí, mira, Sí, te justo, mencionaba, perdón, sí. no, sigue, no importa. Ok. Es que te mencionaba esto sobre ser alguien en la vida porque obviamente tengo muchos amigos que están estudiando carreras y todo esto, un poquito más tradicionales. Y cuando yo les llegué a preguntar sobre, ¿para qué estás estudiando? O sea, ¿por qué lo haces? ¿Me explico? Ujú. Me dijeron, para ser alguien en la vida. Y sí, pero yo decía, ¿pero qué es ser alguien en la vida? Ya eres alguien, estás viviendo, o sea, en la vida ya eres alguien. Ujú. Pero muchas veces se da esta connotación de que ser alguien en la vida implica tener un buen auto, una buena casa, de tener hijos, de tener dinero, puede ser tener una esposa bonita. ¿Me explico? Y yo no creo que sea tanto así dar este tipo de connotación a ser alguien. Es por eso que lo mencionaba. Y me parece muy bien, porque parte de llegar a ser alguien es lo de autoconocerse. Sí, sé que redundamos mucho en ese tema, pero es cierto. Pero es que es verdad. En base a autoconocerse se basa la mayoría de cosas. Sí, sí, sí. Pero entonces, suponte, también hay personas que, o sea, ya cambiando un poquito el tema, yendo a otra recomendación de lo que es las universidades, Ok. cuando una persona entra debe tratar de averiguar lo que es los idiomas, porque he tenido compañeros que ingresan a la universidad sin saber, suponte inglés, que es el idioma más cotizado dentro de la Sí, sí, mayoría de sí. universidades, Sí, tienes llegan razón. y no saben nada de inglés. Entonces, ya deben ir conociendo si es que existen lugares, o sea, facultad de idiomas para poder estudiar el inglés. Y creo que eso también vendría a ser parte de la vida, lo que es aprender otros idiomas, porque en algún momento sí se requiere utilizar. Sí, y es demasiado importante lo que estás diciendo porque ahora hay muchas personas que, por ejemplo, el tema del inglés o de otro tipo de idiomas, mencionamos el inglés en específico porque digamos que para mi gusto más que el español es universal el inglés, Ujú. ¿sí? O sea, estudias una ingeniería, hay programas en inglés, y cuando compras algo tiene instrucciones en inglés. Y sí, es bastante importante el tener este tipo de conocimientos, ¿no? Es demasiado importante, porque sí, como tú dices, eh, al ser el inglés un idioma universal, la mayoría de cosas ya están tratando de traer en inglés. Y Exactamente. no está nada mal que la gente comience a, eh, por así decirlo, a estudiar más este idioma. O sea, no es que soy tradicionalista de que solo deben estudiar ese idioma y con eso van a vivir toda la vida, pero Claro. sí es necesario porque inclusive en entrevistas de trabajo hay jefes que comienzan a tomar preguntas en inglés. Sí, y me parece interesante porque ahora en los currículums debes mantener un grado de inglés. Obviamente, también me quedo con lo que dijiste sobre que no es el único idioma. Obviamente, el mundo avanza, también está teniendo mucho impacto lo que es el mandarín, Ujú. pero sí es un poquito ya más tradicional el inglés. Sí, y eso es cierto porque suponte, tú te vas a China sin saber mandarín, pero sabes inglés, tú te puedes comunicar tranquilamente, te puedes Exactamente, te dar a puedes comunicar entender que es el objetivo. en todo el mundo, y es verdad. Ujú. Incluso yo veo que sí es necesario estudiar este idioma, porque suponte, digamos que tú trabajas no sé, digamos que te pones a trabajar en algún centro turístico.
Ahí es de verdad A necesario fuerzas, obviamente. porque vienen, eh, ¿cómo se llama? Es que tienes Visitantes, afluencia turistas. de turistas, exacto. Sí, y no es que solo ahí van a haber turistas, ¿no? O sea, hay en cualquier parte del mundo, inclusive si es que un turista se llegase a perder, tú te puedes comunicar con él. Ajá. Claro, claro, es que es bastante importante, pero yo lo veo más como que haz de otros idiomas algo atractivo a tu currículum, de ti mismo, ¿sí? Ujú. Yo creo que puede ser bastante interesante, la verdad. Sí, y lo que sería importante es estudiar el idioma, no con el fin de aumentarle algo más al currículum, sino con el fin de aprender de eso. O de aumentarte algo más a ti, podría ser. Ujú. Sí, 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 Claro, sí. ahí llegaría a darse una culturización, por así decirlo. Claro que sí, obviamente. Y creo que mejoraría muchísimo el nivel académico en Sí, y este en toda país. la sociedad también mejoraría a full. Claro que sí. Entonces, volviendo un poco al tema, esto de la facultad de idiomas dentro de las universidades, suponte, digamos que tú sigues en un instituto lo que es el inglés y sacas un certificado. Ujú. Dentro de la universidad tú puedes este certificado homologarlo y saltarte todos los niveles. Claro, eso no quiere decir que dejes de utilizar el idioma durante todos los niveles, ¿no? Porque Obviamente. de verdad, como dijimos antes, la mayoría de cosas ya está viniendo en inglés. Y una buena recomendación que yo sí daría es que, suponte, sí sirve de full lo que sería escuchar música en inglés o ver las películas en inglés y subtituladas en inglés, cosa que tú vas leyendo letra por letra, pero logras entender. Sí, exactamente. Y mira, esto quería llegar cuando mencionaste al idioma, porque eh, en alguna parte de mi vida yo odiaba el inglés. O Creo que sea, la mayoría. no, no, Yo no, también. no me gustaba, no lo entendía, o lo entendía muy poco. Pero llegó en un punto en donde la música, y realmente fue así, y las películas, yo tengo varias películas que me sé los textos, pero de memoria. O sea, puedo decirte toda la película, todos los diálogos y todo, tranquilamente. Y me lo sabía en Ujú. español, pero luego las traducía, las cambiaba a inglés, y ahí es donde empecé a ir aprendiendo, obviamente acompañado de la música y todo, y de todo esto que te permite ir avanzando. Pero me parece que es súper interesante porque si hay muchas personas que al inglés lo ven como las matemáticas. A muchas personas le dan miedo a las matemáticas y me parece que los idiomas es igual. Sí, y yo creo que las personas lo que deberían hacer es tratar de complementar esos, o sea, esos vacíos que tiene sobre cierto aspecto. Exacto, Suponte, si odian las matemáticas, aunque sea deberían tratar de conocer lo básico, porque en algún momento sí van a tener que usar. Bueno, en la mayoría de la vida, ¿no? Si hablamos de matemáticas, estamos es toda la hablando vida, de, suponte, cuando les exactamente. pagan el sueldo, ellos deben saber Ajá. contar de ley. Desde muy Y básico, también desde lo que que te es subes a lo, un bus. ajá, imagínate. Sí, 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 Entonces, sí. lo del inglés, yo también, una forma primordial, sí es la música, Sí, sí, sí. porque suponte, si es que tú ingresas, o sea, a ti te encantó una canción en inglés, lo que tú deberías hacer es entrar al YouTube y buscar esa canción en inglés con la letra en inglés, cosa que de a poco tienes que ir traduciendo letra, palabra por palabra, pero la cosa es llegar a entender qué es lo que dice la canción, porque eso me he puesto a Exactamente. pensar. Nosotros escuchamos una canción en español, entendemos todo, ¿no? Lo mismo de pasar con las personas que saben inglés. Escuchan una canción en inglés y saben qué dice. Entonces Exactamente. nosotros debemos llegar a ese punto de saber qué dice la canción. Ajá. Sí, sí. Entonces, por eso, queridos audioyentes, es muy necesario conocer el otro idioma. Tener preparación. Ujú. Sí, y en realidad son formas bastante interesantes sobre cómo ir mejorando, yo creo que la vida de uno mismo. Porque para mi gusto creo que expande totalmente tus expectativas, lo que esperas, ¿no? Lo que puedes encontrar, cómo lo puedes usar.
Eso sí, es muy primordial, la verdad. Entonces, con esto de conocer lo que es los idiomas, también va de la mano con lo que sería dentro de las universidades un nuevo tema que está saliendo que se llama Blended Learning, que en español sería modelo híbrido, Ok, que actualmente ya se está comenzando a implementar dentro del país. Pero primero veamos qué es lo que es un modelo híbrido. El modelo híbrido, sí, como hay un ejemplo muy clarísimo que estoy seguro que la mayoría de personas sabe. ¿Qué pasa si es que juntamos, o sea, hacemos el cruce, por así decirlo coloquialmente, ¿no? A un ajá, burro con una yegua. Lo que va a salir es una mula. Este resultado, la mula, es un resultado híbrido, o sea, la mezcla de dos cosas diferentes. exactamente es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, el modelo híbrido es la combinación de la educación presencial y la virtual. Sí, actualmente se está escuchando más este tema, pero en sí es curioso, este tema nació en los noventas en Estados Unidos Ok, y de a poco se ha ido conociendo más esta modalidad. Incluso hoy en día en el Ecuador, antes de que llegue la pandemia y todo esto, ya existían instituciones o colegios en los que ya se manejaban de este modo. Y tiene ciertas ventajas y desventajas, ¿no? O sea, el modelo virtual, mm, yo sí lo veo ventajoso en el aspecto de que hay más tiempo para estar en casa y todo eso, pero en ciertas ocasiones llega a ser muy repetitivo, por así decirlo, ya que ujú. no, o sea, todos los días haces lo mismo, ¿no? Prendes la computadora, te sientas ahí 5 horas, recibes clases, inclusive la desventaja más grande es que te llegas a distraer muy rápido. Sí, sí, o sea, de lo monótono que es, llega a dejar de ser interesante. Ajá. Y una desventaja también muy grande de lo que es el modelo virtual es que, eh, o sea, hay personas que no les interesa en nada una materia, no participan en ella. Sí, Y sí, entonces, de este modo, ellos no llegan a aprender nada. Por eso el modelo híbrido sí va a traer ventajas y desventajas. No digo que sea el modelo perfecto, pero sí hay ciertas ventajas, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, eh, digamos que en la mañana tienes clases, ¿no? Y también tienes una clase en la tarde. Y esa clase en la tarde la puedes recibir virtual. Es una gran ventaja porque ya terminas clase en la mañana, puedes regresar a tu casa y recibir la clase en la tarde. claro, o sea, tendrías un mejor manejo de tu tiempo. Ujú, Y esto tiene relación algo con lo que se conoce como hacer el homeschool. exactamente. Justo ese es un modelo híbrido. Ok, porque mira, eh, con esto del homeschool es algo que a mí me parece interesante porque son alternativas, ¿sí? Un poquito fuera de Ujú, lo tradicional y lo que sea. Em, yo conozco profesores, yo formé parte de homeschool para el final de mi graduación del colegio, porque ya, entramos en esta parte de la pandemia y todo. Por cierto, es del año 2021 y estamos atravesando la pandemia. Tal vez, posiblemente, nos hayamos librado no de esto, escuchen no engaños. exactamente, o ya estemos muertos. Nadie sabe qué va a pasar. Pero También ya bueno, pase la pandemia y todo. sí, pero me parece interesante porque todas las entidades educativas, al menos aquí, adoptaron ese sistema. Todas, todas, todas. Sí, Y, pero también a mí me dejó mis ciertas dudas porque, a ver, yo comencé con esto realmente por una decisión mía en la que yo sí quería utilizar mi tiempo bacán y estaba realmente comprometido conmigo mismo, a chuta, a poner ganas, poner interés y poder graduarme, ¿sí? Pero obviamente estos sistemas, como te dices, tienen desventajas grandísimas y realmente llegan a ser bastante graves para mi gusto, porque llegan a, llega a ser, llega a tener tal magnitud que no sé si te pasó, pero ahorita voy a quemar a muchísima gente y no me importa realmente, pero no querían tener una clase y la excusa era simple, se me fue el internet, exactamente. Eso siempre es la excusa que todos ponen. se me fue el internet, no hay luz en mi casa o cualquier tipo de este cosa, o cualquier este tipo de cosas, pero
no porque realmente la situación está pasando, sino porque no quieres y Ujú. como las otras personas no tienen esa capacidad de poder certificar o corroborar realmente, eh, creo que se termina aceptando. Claro, ahí vendría el punto de la tolerancia, por así decirlo, el cual también es un tema, podríamos debatirlo en otra ocasión. Claro que sí, pero para mí Sí, es cierto. sí es bastante importante y no sé si, creo que alguna vez lo topé el tema, pero a mí sí me da un poco de cosas en algunos años de conocer a gente que se haya graduado de esta forma virtual, porque considero que la preparación no es la misma que de una forma presencial. Ujú. Ojo, no digo que si estudias en una forma presencial vas a adquirir todo el conocimiento y vas a ser realmente una eminencia. No, pero sí tienes un poquito de mayor libertinaje en esta parte de la educación a distancia, que puede ser realmente bastante grave, porque hay niños que inclusive ahorita están cursando los años realmente por pasarlos y tal cosa, pero no están aprendiendo nada. Entonces, Ujú. creo que sí es un vacío bastante importante que se está teniendo en la sociedad. Claro, ahí viene esa ley que dice que nadie puede perder el año, imagínate. Sí, imagínate O eso, o sea, sea, si es que no hicieron nada en todo el año, ellos pueden pasar no tranquilamente. importa, haces un trabajo al final, pero no puedes perder el año. Ujú. Entonces, es bastante loco. Y también quería mencionar un poco sobre esto un poco de las calificaciones, porque muchas personas haciendo homeschool o haciendo este tipo de, siendo parte de este sistema educativo, muchas personas tendieron a inflarse o a creerse un poquito más y realmente mejorando los promedios que para mí son bastante engañosos, porque no es lo mismo una prueba virtual que un examen físico. Me explico? Exactamente. Sí. Porque bien viejo, o sea, pasaba que yo veía que tenían examen fresco, se los cogían, se los mandaban y ellos los llenaban. Obviamente no iban a llenar un examen de 10 porque sería obvio que estarían copiando, Ujú. pero hacían exámenes de 9 de 9,5 de 8,5 el más bajo. Pero realmente, o sea, Imagínate. no es una buena forma de calificación. Y estas notas es por eso que yo le llamo un poco engañoso, porque me parece, a mi gusto, que si es a distancia la educación, no son muy realistas los resultados. Las calificaciones. Y eso es cierto porque en sí, o sea, unos lo pueden ver con una ventaja, lo que sería llegar a copiar, porque Claro, no hay alguien que te esté corroborando ahí, no diciéndote, ah, copiaste o estás copiando. claro, o sea, inclusive, bueno, la copia se da inclusive de forma presencial. Todos hemos copiado, Claro. pero digamos que estas copias no llegaban a ser tan, por ejemplo, tú copiabas esperando llegar a un 7 a un 8,5 por decirlo de alguna manera, Ujú. pero ahora es la cosa de que no necesitas ni estudiar. Realmente compartes divides la pantalla y estás haciendo tu prueba y estás solo transcribiendo lo que tienes al otro lado. Exactamente. Entonces ahí sí no hay ningún tipo de forma de revisión ni nada de eso. Y es por esto que los promedios últimamente, ¿de cuánto eran? De 9 de 10. Imagínate. Entonces, para Llegan mí a sí son tener buenas bastante, notas sin saber nada. exactamente, entonces es bastante choqueante. Ese es el problema. Pero también, suponte, lo que sería el modelo híbrido, hay una ventaja también que un día yo realicé, ¿cómo es esto? Una mini monografía sobre este tema, que es las plataformas virtuales. Ok, No sé, pero han llegado a ser de gran ayuda para todo estudiante. No por el hecho de que ahí puedes encontrar material de estudio ni para copiar y eso no. ujú, Lo mejor es estudiar, sino que dentro de las plataformas virtuales
un profesor puede programar lo que es las tareas y todo eso, y tú puedes ir llevando una mejor organización de qué es lo que tienes que hacer. Exactamente, sí, sí, sí. Ahí sí se podría llegar a corroborar que hay un muy buen estudio, debido a que, suponte, si es que ya sabes que te toca entregar el deber para el siguiente miércoles, tú no te puedes olvidar porque está dentro del calendario estipulado. O El sea, día ya, que ya tú no quieras, tienes una entras y lo forma de, revisas. exacto, no, ya no hay una forma de decir, no, Ujú. No, yo me olvidé, claro, que sí, era sí. lo que también en el colegio la mayoría de personas era la excusa. Sí, es que realmente llegaba a pasar. No, no sé, y quiero tocar un poquito, saludos a todos los compañeros y ex compañeros, pero, pero llegaba a pasar que al menos, esto es importante, Aarón y yo estuvimos en la misma institución educativa Saludos por ahí. y yo nunca llegué a entender cómo en otros colegios no tenían tantos deberes o cómo tenían tanto tiempo libre, o sea, porque lo que es, Es así. porque lo que era para mi gusto era demasiado. Y no, no estoy diciendo así como que demasiado, como que no nos manden deberes, no, sino de que realmente sí se llegaba a sobrecargar un poquito el, las actividades. Y realmente sí llegaba a pasar, de que te olvidabas o cualquier cosa, pero no había ninguna excusa válida. Exactamente. Incluso si es que tú llegabas a anotar en un cuaderno la tarea y se te perdía el cuaderno, tú ya te jodías, literalmente. Eso Exactamente, no pasaría en las plataformas virtuales. claro, es que como te menciono, o sea, para mi forma de ver, tiene la gran ventaja de que es una excelente forma de poder organizar tu tiempo. Para mí no hay nada ¿Y que le sabes, gane sabes eso. qué fue lo malo? Ujú. ¿Sabes qué fue lo malo? Que la mayoría de instituciones adoptaron estas plataformas virtuales solo por la pandemia. O sea, antes de eso no se pusieron a pensar si es que esto mejoraría el rendimiento, nada. Nunca lo tomaron como una opción. Lo adoptaron como una obligación solo por esto de la pandemia. Claro que sí. Bueno, y aprovechando que estamos en podcast, quiero mandar un saludo a un profesor, bueno, a dos profesores realmente. Uno que realmente me hizo ver una perspectiva buena, el licenciado Lenin Bustos del colegio, de un colegio de Quito, pero ese señor es un crack. Y también a otro gran profesor que tuve que se llama licenciado Pablo Morán, que son personas realmente con, con, con vocación para esto, ¿sí? Ujú. Entonces, yo sí creo que es importante resaltar esta misión que tienen los educadores, que para mí es de las más difíciles que pueda llegar a tener una persona, porque realmente estás influyendo en la vida de la gente. Inclusive ellos mismos llegan a ser el ejemplo, ¿no? Es que eso es lo que te decía, que para mi gusto un profesor tiene que ser un ejemplo. O sea, para mí un profesor que no tenga ejemplo es un mal profesor, o no debería ser profesor. O sea, que trate de estipular algo que no implante en sí mismo, ¿no? Exactamente. Mi papá sabe decir, eh, él es creyente y dice que practica lo que predica. O sea que es un modelo a seguir. Ujú. Yo sí, no mando saludos porque podría ser, o sea, también es un muy buen tema que podríamos tratar en otro podcast, el cual Ajá. es que, suponte, donde nosotros estudiábamos, la mayoría de cosas, o sea, un estudiante se le daba, ¿cómo decirlo? Un cierto rango según sus notas. Sí, No se pero ponían a visualizar sus aptitudes, si es que, o no, sea, no, sí, las sí, cosas en las que eran totalmente. buenas. Totalmente. O sea, yo ahorita puedo decir, envío un saludo a dos profesores y puedo decir que se vayan al diablo 100 más. ¿Me explico? Ujú. Pero yo lo hago más porque, porque realmente, o sea, es como que yo lo vi como que son personas como que te ayudan un poquito a centrarte.
a reconocer un poco la capacidad que tienes y que realmente son personas que, o sea, nacieron para eso, ¿sí? Es por eso, o sea, es por eso que yo hice eso. Pero como te digo, o sea, yo puedo destacar realmente a dos de todos los profesores que he tenido, inclusive he llegado Ujú. a hablar un poquito fuerte con algunos, pero creo que debe ser así, ¿no? Sí, es un muy buen punto de vista el encontrar alguien que te sepa guiar, ¿no? Porque existen a veces ciertas dudas que no logras llegar a satisfacerte por ti mismo. Entonces, Exacto. ahí sí, o sea, como por así decirlo, esa persona te ayuda en tu autoidentificación. Ajá. O sea, más allá del profesor, yo creo que es la persona. Ujú. Sí, depende mucho la actitud. Sí, sí. Y aprovechando que estamos hablando del que mencionamos un poco al colegio, dejen de hacer eso, porque realmente no es tan, no es bueno al punto al que están llegando, porque inclusive hay demasiada inconformidad. Sí, durante mucho tiempo creo que sí, incluso hasta antes de la pandemia. Totalmente. Eso te digo, una de las desventajas es que no se pusieron a analizar que existían distintas opciones para poder mejorar el rendimiento de los estudiantes. Ujú. Sí, sí. Y una de las grandes opciones que ellos pudieron elegir fue esto de aquí, de hacer la plataforma virtual. Inclusive me llegué a enterar por ahí de que dijeron que fue una desventaja de que ya mismo van a entrar a presenciales y ya tenían pagado por adelantado la plataforma virtual. O sea, no es una desventaja, mejor están ayudando al estudiante a que se enfoque. Es una herramienta, o sea, yo lo veo Ujú. así, porque sí es bueno. Por ejemplo, no sé si te pasó, pero realmente hay colegios en donde te cargan de tareas o tienes muchas tareas que realizar y muchas veces no sabes cuántas. O sea, o no tienes, o se te digan, inclusive se te llegan hasta olvidar. Entonces me parece una herramienta buena porque no tienes que estar preguntando a tus compañeros para molestarlos, ni te molestan a ti, ni, o sea, es algo bueno para mi gusto. Yo también le veo una muy buena ventaja que para mí parecer debería estar implementado incluso en un modelo presencial. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, entonces creo que hemos llegado, amigo, ya al final de este lindo podcast. De verdad es Sí, para interesante, las ¿no? personas que vayan a ingresar a la educación superior, justo vamos a resumir un poco, ¿no? Traten de autoconocerse, porque en base a esto va a ser la mayoría de su vida, o sea, lo que es trabajo, carreras. Entonces, traten de autoconocerse y en base a esto elegir su carrera y traten de elegir algo que esté fuera de estereotipos. O sea, si es que eh, bueno, ya no voto para más. Traten de salirse de los estereotipos de las carreras y sean felices. Creo Ok, que eso sí, sí. es lo más importante, ¿no? Sí, y yo solo quisiera acotar un poquito de que lo más importante es conocerte. Lo que tú quieras, hazlo. Y recuerda de que más allá de estudiar una carrera, lo que sea, una carrera no define tu futuro ni define quién eres, ni tampoco una calificación. Ujú. Entonces, si tienes un sueño, si tienes una meta, algún lado al que quieras llegar, trabaja por eso, esfuérzate, porque nada es fácil, pero, pero así es esto. Y échenle ganas, o como dicen, pónganle huevos. Sí, sí, sí. Listo, eso creo que sería todo, todo eso, amigos. Eso es todo, amigos. Nos estaríamos viendo para un próximo tema. Si es que tienen algún tema que les gustaría que discutamos, nos lo pueden poner en comentarios. Incluso tenemos otras redes sociales, pueden ir a visitarnos. Vamos a estar subiendo videos, fotos, resúmenes. Tenemos Instagram, tenemos TikTok y tenemos Facebook. Búsquenos como Pura Labia o en Instagram Pura Labia S. Nos encontramos ahí, denos un like, manito arriba, para que podamos seguir subiendo este tipo de contenidos.